Buenos días, señor Jax de M5. Buenos días, Rodolfo, ¿te puedo ayudar en algo? Señor, solo venía a recordarle que hoy iba a grabar su nuevo video. Rayos, es verdad, hoy iba a grabar el nuevo video para el canal, lo había olvidado por completo. Bueno, nunca es tarde para comenzar, ¿ya está listo el set de grabación? Sí, señor, ya está listo. De acuerdo, no perdamos más el tiempo y vayamos a grabar. Ok, señor, ya estamos listos para comenzar a grabar, cuando usted quiera. Muy bien, pues empecemos. Hola a todos, los saluda su amigo, Jax de M5, y en este nuevo video veremos una explicación y curiosidades de mi nueva serie, Infected. Aprovechando que la serie ha terminado, hago este video porque siento que algunas cosas no han quedado del todo claras en la serie, y también porque quería compartir algunas curiosidades por si alguno de ustedes no las habían notado. Aquí haré un pequeño paréntesis, porque si bien explicaré algunas cosas de la serie, algunas otras serán explicadas mediante algunos mini episodios que subiré más adelante, y también mediante algunas imágenes que iré publicando en mi página de Facebook, así que si todavía no me sigues en mi página de Facebook, te invito a que lo hagas, el link lo puedes encontrar en la descripción del video. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Comenzamos esta historia con una escena en donde podemos ver a unos terroristas plantando una bomba en un camión. El plan de los terroristas es llevar el camión con la bomba hasta el cruce de Muloyan y hacerlo explotar causando la muerte de algunas personas. Al día siguiente, un terrorista conduce hasta el cruce de Muloyan y explota el camión causando la muerte de algunas personas. Unas horas más tarde, conocemos a Jackson. Jackson es un joven originario de Las Venturas, que estudia en la Universidad de San Andreas, ubicada en Los Santos. Jackson está de vacaciones, así que decide ir a Las Venturas a visitar a sus padres, deja su casa a cargo de su mejor amigo, y toma camino hacia Las Venturas. Antes de llegar al cruce de Muloyad, Jackson ve a unas ambulancias rebasarlo, entonces se da cuenta de que algo pasó más adelante en el camino, pero cuando llega al lugar donde sucedió la explosión, la policía y el ejército han bloqueado el paso. Jackson trata de preguntarle a los policías qué ha pasado, pero los policías no le dan nada de información útil. Jackson se va de ese lugar e intenta salir de Los Santos por otra salida, pero cuando llega a la otra salida, se encuentra con que la policía la ha bloqueado, así que Jackson trata de conducir hacia la salida de Flint County, pero también está bloqueada por la policía. Jackson se da por vencido y regresa a su casa. A la mañana siguiente, Jackson intenta probar suerte y conduce hasta la salida de las colinas, pero otra vez se vuelve a topar con un bloqueo policial. Jackson se da por vencido y decide dejarle un mensaje de voz a sus padres, para avisar que no los visitará. Más tarde ese mismo día, podemos ver una escena en el lugar de la explosión. Aquí un científico le explica al coronel que los gases que contenía el camión han desaparecido de la ciudad, pero este gas ha causado algunos síntomas a la población que alcanzó el gas. También se nos dice que los hospitales están llenos de gente que presenta los síntomas que el científico le dijo al general. También le explica que al parecer la mayoría de la población está infectada de estos gases, así que se tendrá que poner a Los Santos en cuarentena. En un momento de la conversación, se le informa al coronel por radio que en la ciudad hay personas causando disturbios. La cosa está tan fuera de control, que también el ejército tiene que actuar. Atención a todas las unidades de San Andreas, nos informan que hay civiles cometiendo disturbios y homicidios por toda la ciudad. Se requiere que se envíen escuadrones para controlarlos. Cambio. Mierda, ¿y ahora qué estará ocurriendo? Voy a tener que enviar a mis hombres. Al día siguiente por la mañana, Jackson es despertado por una llamada de su mejor amigo, el cual le informa que algo está pasando en la ciudad, y tiene que llegar a East Los Santos para escapar de la ciudad. En ese momento Jackson sale de su casa, se sube a su auto y conduce a toda velocidad. Durante este lapso, podemos ver cómo la ciudad está en un caos total. No salgan de sus casas a menos que sea muy necesario. Si ve un convoy militar, pedirle. Y es aquí donde podemos ver el primer error, y se trata ni más ni menos que de este soldado conduciendo una moto de policía.
La explicación de este error es que cambié la skin del policía que usa esa moto por una skin de un soldado. Hay una escena en donde podemos ver cómo hay un bloqueo policial para contener a algunos infectados. Aquí también podemos observar otro error. En este momento hay dos policías que son diferentes, pero cuando un infectado ataca a uno de ellos, la skin es igual a la del otro policía. También podemos observar que hay dos escopetas tiradas en el suelo, cuando en verdad solo debería de haber una. Cuando Jackson llega finalmente al lugar que le dijo su mejor amigo, este le explica que su cuñado es un soldado y este los ayudará a salir de los Santos, ya que el gobierno no dejará que nadie salga de los Santos. El soldado les dice que los llevará a un puesto militar y ahí podrán salir de los Santos. Pero cuando llegan al puesto de control que dijo el militar, se encuentran con que no hay ningún militar, lo que preocupa a todos. Entonces, de la nada el soldado recibe un disparo por el cual termina muriendo, y de la nada comienzan a salir algunos terroristas, lo que da a entender que ellos mataron a todos los soldados del control, así que cuando ven a Jackson y a su amigo, los sacan del vehículo y les apuntan con sus armas. Uno de los terroristas pregunta al líder qué pasará con ellos, a lo cual el líder responde que no les servirían como rehenes y que mejor los maten. Nos vemos en el infierno, maldito americano. Lamentablemente, esta será la última vez que veremos a Jackson y a su amigo. Hasta aquí hemos finalizado con el capítulo 1. Ahora, el intro del capítulo 2 es muy importante que presten atención a este, porque explicará algunos sucesos que se ven a lo largo de la serie. Bueno, pues comencemos con el capítulo 2. Al inicio del capítulo 2, se nos hace un breve resumen de lo que ha pasado en San Andreas después de 2 años y medio desde el día del inicio de la infección, como por ejemplo que los terroristas han atacado a Las Venturas y la ciudad ha comenzado otra guerra. La ciudad de Las Venturas es atacada y entra en una guerra contra el terrorismo, más fuerzas militares empezarán a ser desplegadas para tomar el control de la ciudad, ha aparecido un brote de infección en el pueblo de Bayside. Brote masivo de infección azota al pueblo de Bayside. Y el más importante de todos, que las líneas de defensa de San Fierro han caído, por lo que podemos decir que no hay ningún lugar seguro en todo San Andreas después de 2 años y medio. Líneas de defensa de San Fierro han sido neutralizadas, la ciudad entra en un caos y destrucción, el ejército tratará de frenar a las personas infectadas y a los terroristas en San Fierro, la última ciudad que queda de San Andreas. Este capítulo se sitúa en una resistencia de San Fierro ocupada por el ejército. Aquí conocemos a Robbie. Robbie es hijo del secretario de Seguridad Nacional de San Andreas. En una escena vemos que el secretario de Seguridad está haciendo un plan con otros altos mandos del lugar para poder sacar a su hijo de San Andreas, porque hasta él mismo sabe que en cualquier momento todo se puede venir abajo. En la siguiente escena, Robbie entra y le pregunta a su padre sobre qué estaba hablando, a lo que él responde que está planeando sacarlo de San Andreas. Lo que va a responder Robbie es algo importante, así que recuérdenlo. Pero papá, yo me quiero quedar a pelear aquí por San Andreas, además las bombas no deberían tardar en llegar. Robbie habla sobre que el ejército fuera de San Andreas está planeando enviar una bomba a San Andreas, por lo que no quiere irse porque él aún tiene la esperanza de que San Andreas pueda recuperarse. Recuerden esta información, porque habrán algunas referencias en 2 capítulos. Continuemos. Después de que los pelotones hayan llegado al lugar donde está el helicóptero, comienzan a buscarlo, hasta que uno de los soldados lo encuentra, pero también termina encontrándose con un grupo de infectados, así que los soldados comienzan a dispararle a los infectados. Los soldados consiguen eliminar a todos los infectados del área, así que informan a la base de que el área está segura y de que envíen un camión para poder cargar gas al helicóptero. Una vez que el camión llegó, un agente y Robbie bajan del camión. Este agente será el encargado de sacar a Robbie de San Andreas. Cuando todo parecía ir bien, un soldado informa que debido a los disparos que se hicieron, se está acercando un grupo grande de infectados, por lo que deben de apresurarse a ponerle combustible al helicóptero. Después de un rato, los infectados han llegado al área, entonces el capitán le dice a la gente que el combustible ha sido puesto al helicóptero y de que se vayan antes que los infectados los alcancen, así que Robbie y el agente suben al helicóptero y se largan de ahí.
Después, escuchamos por radio como los soldados son brutalmente devorados por los infectados, pero hey, por lo menos el hijo del secretario de seguridad escapó. Un mes después de aquel día, unos soldados logran interceptar un mensaje en la radio que parece que proviene del Pentágono, por lo que uno de ellos corre a informarle al secretario. Una vez que el secretario está ahí para escuchar el mensaje, la cara de todos cambia cuando se les informa que ya no se enviará más soldados, armas y armamento hacia San Andreas, debido a que el país, o sea Estados Unidos, se encuentra combatiendo a los terroristas y a los infectados, por lo que a partir de ahora, San Andreas está sola. Atención, atención, este es un mensaje grabado para el Departamento de Defensa de San Andreas por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Este mensaje es grabado para informar que el cargamento explosivo para el bombardeo no será enviado. Repito, el cargamento explosivo para el bombardeo no será enviado. El país fue azotado por un virus y por el Estado Islámico, por lo que todas las fuerzas se encuentran defendiendo al país. No será enviado más armamento ni soldados. Repito, ya no será enviado más armamento ni soldados. Este mensaje fue grabado para el Departamento de Defensa de San Andreas por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Hasta aquí terminamos con el capítulo 2, con la información de este capítulo podemos deducir que, parece que a los 2 años después de la infección, el virus y los terroristas llegaron y han ocupado gran parte de Estados Unidos, también de que se tenía planeado un bombardeo masivo en San Andreas, para poder eliminar a todos los infectados y terroristas posibles. Muy bien, una vez dicho eso, ahora continuemos con el capítulo 3. Comenzamos el capítulo con unos chicos, los cuales son Francis, Brad y Sofía. Los cuales están viendo cómo están pasando algunos camiones y un tanque hacia Los Santos. Entonces de la nada los 3 chicos escuchan un disparo, por lo cual llama su atención y deciden ir a investigar dónde fue el disparo. Cuando los chicos llegan al lugar de donde proviene el disparo, se encuentran con que hay un pequeño grupo de soldados ahí, y es que había un infectado merodeando por la zona, por eso el disparo que escucharon los chicos. Cuando los soldados los ven, les dicen que no deberían estar ahí porque es un lugar peligroso, así que uno de los soldados les dice que se vayan a sus casas y que no los quiere volver a ver ahí, o se meterán en problemas. Los chicos no se cuestionan nada y obedecen al soldado y se van de ese lugar. Un dato importante que se me olvidó comentar, es que este capítulo se sitúa 3 meses después del día de la infección. Más adelante conocemos al papá y a la mamá de Francis, los cuales se llaman David y Margaret. Margaret le comenta a David que deberían de marcharse de San Andreas, ya que en cualquier momento el virus los terroristas pueden llegar a las Venturas. David, como es el típico crédulo americano, le dice que no hay nada que temer, ya que él cree que el ejército de Estados Unidos es el mejor del mundo y de que ellos tienen la situación bajo control. Después David se va a su trabajo. Cuando David está cerca de su trabajo, podemos escuchar en la radio que hasta el momento ningún civil ha sido evacuado de Los Santos. Según un informe hecho por varios periodistas, solo 11 personas han sido evacuadas de forma oficial de Los Santos. Entre los evacuados no se encuentra ningún civil. Cuando David llega al casino donde trabaja, se topa con la sorpresa de que hay muchos policías rodeando el lugar, a lo cual le pregunta a un policía qué está pasando, pero este se niega a darle información. David ve que atrás de él hay uno de los trabajadores del casino, por lo que le pregunta que qué es lo que está sucediendo, a lo cual él responde que unos terroristas han tomado el lugar y tienen de rehenes a algunos trabajadores, por eso hay muchos policías. De hecho, si a David le hubiera tocado entrar temprano a su trabajo, probablemente hubiera sido uno de los rehenes. Vemos una escena donde la policía se está preparando para entrar al casino, por lo cual uno de los policías les dice a David y a Jason el trabajador, que tienen que salir de ese lugar porque correrán peligro. Y es aquí, cuando comienza la invasión de los terroristas hacia las Venturas, tal y como vimos en el intro del capítulo 2. Más tarde ese mismo día, David va a una discoteca por un trago, cuando de la nada recibe una llamada de Francis, el cual le dice que hay unos terroristas asesinando a gente en la calle donde viven. David le pide a Francis y a su esposa que se encierren en su casa y que va a ir por ellos, pero la llamada se corta.
Cuando David llega a una calle antes de su casa, observa que la calle está tomada por un grupo de terroristas, entonces su hermano Tom le dice que distraerá a los terroristas para que él pueda llegar a su casa. Un dato curioso, es que Tom fue un ex-marín, por eso es que tiene buena puntería y conocimiento en enfrentamientos. Tom le hace cobertura a David para que pueda pasar atrás de las casas y llegar a la suya, pero en un momento, observa que hay un infectado devorando a un terrorista. Más adelante también podemos ver cómo un infectado ataca a uno de los terroristas que estaba disparándole a David. ¿Recuerdan esta escena del intro del capítulo 2? Saturación de hospitales junto con inmensas colas para ser atendidos, llena de preocupación a salubridades públicas de Las Venturas. Exactamente el día que los terroristas comenzaron la invasión a Las Venturas, muchas personas que estaban enfermas a causa de los síntomas del virus, estaban hospitalizadas en el hospital de Las Venturas, terminaron convirtiéndose en infectados. Un dato curioso es que la casa de David está atrás del hospital de Las Venturas. Por eso es que vemos a 3 infectados en este capítulo. El primero es el que encuentra a David devorando a un terrorista. El segundo es el que ataca a un terrorista. Y el tercero, es el que vemos que está muerto en esta escena. Otro dato curioso. Cuando Tom mata al terrorista que estaba a punto de dispararle a David, Tom dice lo siguiente: Nos vemos en el infierno, maldito. Esta misma frase también la dijo el terrorista que mató a Jackson. Nos vemos en el infierno, maldito americano. La única diferencia, es que el terrorista añadió, americano, a la última parte de la frase. Cuando David y su hermano Tom, logran eliminar a todos los terroristas del área, se dan cuenta que se aproximan más terroristas, entonces Tom le dice a David que se esconda, mientras él se sube a un auto para intentar llamar la atención de los terroristas, para que lo comiencen a perseguir. Paréntesis, en un capítulo podremos ver qué fue lo que le pasó a Tom. Mientras tanto, David se reúne con su familia, les dice que el tío Tom tiene un barco en el pueblo de Bayside, por lo que irán por él para poder irse de San Andreas. Podemos ver en unas escenas, que la familia se dirige hacia el pueblo de Bayside, pero también podemos ver en otra escena, que el ejército también se está dirigiendo hacia el pueblo de Bayside. ¿Pero por qué el ejército también se dirige hacia Bayside? Simple, solo presten atención a la siguiente escena del intro del capítulo 2. Brote masivo de infección azota al pueblo de Bayside. General del ejército ha dicho que las personas infectadas son un peligro, y confirma a los militares abrir fuego a ellos. Al día siguiente de la invasión de terroristas a Las Venturas, es cuando el brote de infección en el pueblo de Bayside comienza a aparecer, por eso es que vemos que el ejército se dirige hacia allá. Hasta aquí hemos terminado con el capítulo 3, básicamente podemos resumir este capítulo como la caída de Las Venturas, y del pueblo de Bayside. Pues bueno, continuemos con el capítulo 4. Comenzamos este capítulo 3 años y medio después de la infección, en un refugio situado en el condado de Tierra Malvada, en el pueblo de El Quebrado. Podemos ver que en este pequeño refugio hay un grupo de pocos sobrevivientes, los cuales son Ford, Tommy, Sofía, Daniel, Claudia, el señor Smith y Rosaura. En una escena donde están todos alrededor de una fogata, Sofía comenta al grupo que deben de idear algo, porque las provisiones que hay en el pequeño pueblo están a punto de agotarse. Entonces Tommy le comenta al grupo, sobre ir a un refugio que está ubicado en Los Santos, el cual tiene por nombre Los Muelles. Tommy comienza a hablar sobre las ventajas que tiene el lugar, pero Sofía sabe que algunos podrían morir en el camino, o incluso todos, ya que hay que cruzar literalmente todo San Andreas para llegar. Tommy convence a la mayoría del grupo, incluso a Ford, a lo cual esto le molesta a Sofía. Ford le dice que si ella no quiere que no vaya, pero él tiene que ayudarlos por la gran ayuda que han recibido por parte de ellos. Además de que él sabe que si no los ayuda, probablemente la mayoría morirá. Al día siguiente, todos están alistándose para el viaje. Entonces cada quien toma caminos distintos. Sofía por su parte estará esperando a Ford en el pueblo de las Barrancadas por 1 mes y medio, mientras que los demás emprenden camino hacia el refugio de Los Muelles. Durante el camino hacia el refugio, podemos ir viendo cómo poco a poco algunos integrantes del grupo van muriendo. Comenzando por el señor Smith, al cual le explotó una caja con una bomba por detrás. Después, en un enfrentamiento contra unos terroristas, la señora Rosaura se queda sin munición y es atacada por un infectado.
Daniel, al ver que Ford por malas decisiones los estaba llevando a su muerte, decide rebasar a Ford para guiar él el camino, pero terminaría encontrándose con un control de terroristas, el cual al final es asesinado por estos. Finalmente el ya reducido grupo de sobrevivientes llega a Los Santos, así que encuentran un pequeño lugar para descansar para el día siguiente llegar a los muelles. Tommy se arrepiente de haber dado la idea de hacer este viaje, pero Claudia le dice que no se culpe, pues al final todos estaban conscientes de que podían morir, además de que no deben de darse por vencidos, porque si no las muertes de Rosaura, el señor Smith y Daniel habrán sido en vano. A la mañana siguiente, Tommy decide ir a echar un vistazo a la calle, pero cuando menos se lo esperaba, recibe un disparo de un francotirador que lo estaba observando de lejos. Debido a este disparo, algunos infectados son atraídos por el sonido de este. Tommy está muy lastimado por el disparo, así que les dice a Ford y a Claudia que lo dejen morir ahí. Ford y Claudia toman esta difícil decisión y continúan con su camino. Más tarde, Claudia y Ford ya se encuentran a unas cuantas calles del refugio de los muelles, pero en el camino ven que hay militares cerca del refugio. Continuando con su camino, antes de llegar al puente para llegar al refugio, se encuentran cara a cara con unos terroristas, pero no contaban con que unos soldados estaban atrás de ellos y terminarían eliminándolos. Ford y Claudia comienzan a caminar por el puente, hasta que por fin llegan al refugio, pero no era lo que ellos pensaban, pues hay muchos soldados en este y no parece haber rastro de sobrevivientes. Hasta que el antiguo líder de este refugio les dice que el refugio ya es cosa del pasado y que ahora los militares tomarán posesión de él, ya que recibirán una entrega especial. ¿Recuerdan la conversación que tuvo Robbie con el soldado en el capítulo 2? Veámosla. Ya vas a ver pronto que con los bombardeos vamos a recuperar de nuevo San Andreas. Siempre dices eso y nunca veo que pase algo. ¿Qué están esperando para hacerlo? Aún estamos esperando a que la capital envíe las bombas que se necesitan para el bombardeo. ¿Y por qué no las han enviado? No es tan fácil como crees, tenemos que asegurar los puertos y el barco donde vendrán las bombas. ¿Acaso el ejército se está preparando para recibir las bombas de las que habló aquel soldado? El antiguo líder les dice a Claudia y a Ford que los habitantes del refugio fueron llevados a la resistencia que se encuentra en San Fierro, pero ¿por qué el ejército reubicó a los habitantes del refugio? ¿Acaso corrían mucho riesgo por estar ahí, o es que el ejército está tramando algo más y no quiere que nadie se entere? Además, como dato curioso, en esta escena podemos ver un helicóptero de combate, pero, en la resistencia de San Fierro no hay ningún helipuerto o lugar para guardar ese helicóptero. ¿Acaso hay otra base militar aún en pie? Al final del capítulo podemos ver a Claudia en la resistencia de San Fierro, y a Ford conduciendo su motocicleta con Sofía, lo que nos da a entender obviamente que Ford regresó y encontró a Sofía. Con esto terminamos el capítulo 4. ¿Qué aporte importante nos deja este capítulo? De este capítulo podemos comentar que la misión para asegurar el puerto de Los Santos que se menciona en el capítulo 2, para recibir las bombas para un bombardeo se está realizando, pero, alerta de spoiler. En ningún otro capítulo podemos ver que se realizó el bombardeo. ¿Acaso el ejército estaba esperando otra cosa? Esto será explicado en algún contenido extra. Bien, pues ahora sí, continuemos con el capítulo 5, el más largo de todos. Este capítulo es especial, aparte de ser el capítulo de la mitad de la serie, nos coloca en los zapatos de un soldado llamado Michael. Cuando hablo de los zapatos, es porque literal podemos ver todo lo que Michael ve desde su punto de vista. Este capítulo se divide en 4 actos. El primero se sitúa el día de la infección, cuando un sargento les dice a los soldados que están ahí que se preparen porque irán al hospital All Saints General, ya que requieren ayuda. Aquí podemos ver otro error igual al del capítulo 1, ya que vemos que otra vez una skin de soldado está cargando una moto policial. Continuemos. Michael se prepara para entrar al hospital que está en llamas. Una vez que el pequeño grupo de soldados está dentro del hospital, les dan la misión de buscar a unos científicos de Harvard que estaban analizando al virus y a los pacientes infectados de este, así que se la pasan recorriendo todos los cuartos del hospital antes de que este colapse por el incendio. Este dato no se menciona en el capítulo, pero el hospital fue atacado por los terroristas, al enterarse de la presencia de los 2 científicos de Harvard. Michael encuentra a uno de los 2 científicos, pero está muerto, así que sigue recorriendo el hospital en busca del otro.
hasta que finalmente el capitán de la misión les dice que encontró al otro científico pero muerto, les informa también que deben salir del hospital antes de que el ejército lo explote. Un dato curioso, es que podemos observar cómo los soldados tenían que seguir un protocolo para poder dispararle a una persona infectada. Veo sangre en sus manos, parece que él mató al civil. Confirmo sintomatología del virus, procediendo a eliminar al hostil. Hostil eliminado. Y también otro dato curioso, es que este mismo hospital aparecía en las miniaturas de los episodios, pero la miniatura de este capítulo no era diferente a las demás. Aquí les muestro la comparación entre la miniatura del capítulo 4 y este capítulo. El segundo acto se sitúa 2 semanas después del día de la infección. El soldado Michael se encuentra en una base establecida en Unity Station. Los soldados se encuentran subiendo provisiones al tren que se dirige hacia las Venturas. Durante un momento, escuchamos que un soldado hace una apuesta que al siguiente año, o sea 2019, los Patriots ganarán el Super Bowl, mientras que otro soldado le responde diciendo que los que ganarán el Super Bowl serán Los Ángeles Rams, pero el primer soldado terminaría ganando la apuesta, ya que en 2019 los Patriots ganaron el Super Bowl en la final contra Los Ángeles Rams. Cuando estaban terminando de subir las provisiones al tren, algunas personas que estaban cerca, se percatan que el tren estaba a punto de partir hacia las Venturas, lo que significa que si suben a ese tren podrían salir de Los Santos. Recordemos que en ese tiempo solo Los Santos era peligroso. Entonces, en un momento de desesperación algunas personas deciden saltar el muro de la base y correr hacia el tren para poder subirse, pero los soldados no van a permitir esto, así que comienzan a golpearlos hasta que ya no puedan moverse más, para así impedir que suban al tren. De hecho, en una escena, podemos ver como una persona amenaza con clavarle un cuchillo a un soldado si no se quita del camino, a lo cual Michael termina disparándole a esta persona. Después de esposar a las personas y llevarlas a la parte de atrás, finalmente son subidas todas las provisiones al tren. Cuando este ya se encontraba moviéndose, el sonido del silbato llamaría la atención de los infectados hacia la base, por lo que comienzan a agruparse en las rejas de la base para poder entrar. Esto es una clara referencia al capítulo 6 de Fear the Walking Dead, cuando los caminantes invaden la base. El capitán de la base sabe que las rejas no van a aguantar mucho, por lo que pide a otra base helicópteros para poder evacuar a todos los soldados que se encuentran en la base. Mientras esperan a que lleguen los helicópteros, los soldados deben de contener a los infectados que quieren cruzar la reja. Una vez que los helicópteros han llegado, todos abandonan la base, perdiendo así el sistema de trenes que conectaba a Los Santos con Las Venturas y San Fierro, y aquí es donde termina el acto 2 de este capítulo. Comenzamos el acto 3, el cual ocurre a punto de cumplir los 3 meses después de la infección. En este acto, el soldado Michael junto a un pelotón de soldados se les da la misión de asegurar un área a la cual se han estado escuchando disparos. No se sabe si son de terroristas o de civiles, así que son encomendados a asegurar el área, y es que también se quiere colocar cámaras alrededor de Los Santos para poder tener un mejor control de la ciudad. Durante un momento, podemos escuchar a un soldado decir lo siguiente: Espero que no estemos siendo la presa de un francotirador. Esta es una referencia al francotirador que le disparó a Tommy en el capítulo anterior, o sea el 4. Cuando el capitán del pelotón pregunta quién quiere entrar al atrio a asegurarlo, Michael se ofrece y sin pensárselo 2 veces, entra al atrio, pero este adentro estaría lleno de terroristas. De hecho, cuando Michael entra al atrio, los soldados que estaban afuera comenzaron a ser atacados por terroristas que estaban afuera, por lo que si todos los soldados entraban al atrio, iban a estar rodeados y probablemente iban a morir. Soldado Michael, repórtese. Señor, me encuentro aún vivo, parece ser que nos querían tramar una emboscada, por suerte yo fui el único que entré. Tiene razón, soldado, cuando entraste ahí, comenzaron a dispararnos, parece que nos querían acorralar si entrábamos todos ahí. Michael se las ingenia para eliminar a todos los terroristas dentro del atrio, con ayuda de algunos infectados. Una vez eliminados los terroristas y los infectados, Michael decide investigar para asegurar la zona. Sin embargo, se encuentra con más infectados, a lo que decide salir del atrio o sería comida para los infectados. Cuando Michael sale del atrio, se topa con unos soldados enfrentando a unos terroristas. Mierda, no sabía que también estaban de este lado. Con la ayuda de Michael, los soldados eliminan a los terroristas de esa zona y comienzan a inspeccionar el área en busca de terroristas o infectados.
En un momento de la inspección, Michael dice lo siguiente. Parece que este tipo pertenecía a una fuerza especial. Esta es una referencia a los Stars de Resident Evil. Cuando estaban a punto de avisar por radio que la zona estaba asegurada, aparece un grupo de terroristas y comienzan a dispararles, debido a que los terroristas tienen altura sobre los soldados, para estos les es imposible pelear así, por lo que piden ayuda para eliminarlos. A lo que un francotirador junto con su compañero terminan eliminando a los terroristas. Una vez eliminados los terroristas, uno de los soldados le informa al capitán que el patio de atrás del atrio está despejado y que solicitan nuevas instrucciones, a lo que el capitán responde que tienen que ir a ayudar a las unidades que están en el aeropuerto, ya que las rejas han caído y han comenzado a entrar infectados. Este aeropuerto es muy importante para el ejército, ya que es ahí donde se reciben muchísimos suministros, armas, soldados, vehículos, etc., y si el aeropuerto es perdido, los militares de los Santos dejarían de recibir muchísima ayuda del exterior, y es aquí donde acaba el acto 3. Finalmente llegamos al acto 4, este se sitúa un año después del día de la infección. En este punto, no hay ningún lugar que sea seguro en San Andreas, todas las ciudades y pueblos han caído. En este acto Michael junto con otro soldado se encuentran buscando una radio de Mayweather para poder contactar a la estación naval de Easter Basin en San Fierro, ya que los altos mandos del ejército que estaban en Los Santos han sido eliminados, y por el momento no saben qué hacer. Michael le explica al otro soldado que Mayweather tenía una base cerca del barrio donde vivían los millonarios, por lo que seguramente ahí tengan una radio para contactar a la base. Michael está usando un arma con silenciador para así no atraer a más infectados por el sonido. En un momento de la conversación que tenían Michael y el otro soldado, Michael menciona que cuando se solicitaron unidades para el aeropuerto en el acto anterior, hubieron demasiadas bajas, lo que nos da a entender que el aeropuerto fue perdido, lo que terminaría provocando la caída de los Santos, y por consiguiente, la caída de San Andreas. Más adelante, pasa algo especial, y es que vemos como dos infectados sin razón aparente corren hacia el barranco y caen, un suceso que solo podremos ver en este capítulo y tendrá una breve explicación en un futuro mini episodio. Momentos después, el otro soldado encuentra la base y la radio de Mayweather, por lo que se reúnen para poder contactar a la estación naval de San Fierro. Un pequeño rato después logran interceptar un mensaje de la estación naval el cual les dice que debido a que todos los altos mandos que había en Los Santos han fallecido, las unidades que aún quedan con vida serán independientes. Básicamente les están diciendo que están por su cuenta, lo cual desmotiva a Michael y al otro soldado. Aquí la estación naval de Easter Basin, repito, aquí la estación naval de Easter Basin, debido a que no queda ningún alto cargo para dirigir a las unidades de los Santos, todas las unidades que aún quedan con vida, pasarán a ser autónomas, repito, todas las unidades que aún quedan con vida, pasarán a ser autónomas. Este mensaje fue transmitido desde la estación naval de Easter Basin. Ya al final del capítulo, en una charla que tiene Michael y el otro soldado, este le menciona que le gustaría volver a ver a su familia, pues salir de San Andreas es muy complicado, incluso de Los Santos, pues Michael menciona que hay puestos de control de terroristas en las entradas y salidas de Los Santos, lo cual lo podemos ver en el capítulo 4. El otro soldado le dice a Michael que deberían buscar refugio en una casa para descansar, a lo que Michael acepta, y es aquí donde termina el capítulo 5. Bien, ¿qué puntos importantes podemos sacar de este capítulo? Primer punto. Los científicos de Harvard que estaban analizando al virus y a las personas contagiadas de este, parece ser que estaban teniendo un avance importante, por lo que representaban una amenaza contra el plan de los terroristas, así que decidieron incendiar el hospital causando una explosión, que terminaría matando a los dos científicos. Segundo punto, la caída del sistema de trenes de Los Santos. La pérdida de la única base de metro en pie de Los Santos, terminaría provocando retrasos al recibimiento de armamento y suministros a Los Santos, y disminuyendo en gran parte el control del ejército sobre Los Santos, ya que este sistema era muy importante, pues gran parte de su recorrido lo hacía a través de los túneles, lo que disminuía las probabilidades de que fuera atacado por terroristas o infectados. Tercer punto, la caída del aeropuerto de Los Santos. Este punto ya lo expliqué, así que podemos saltárnoslo. Cuarto punto.
la caída de San Andreas y del ejército. En esta fecha del acto, ya no se estaba enviando nada de apoyo hacia San Andreas, debido a que todos los aeropuertos habían caído. He de resaltar que el Área 69 y la estación naval de Stervisin aún seguían en pie. Aún así ya no era enviado más apoyo, debido a que en este punto ya había comenzado la infección y el ataque terrorista en todo Estados Unidos. Por eso, aunque el Área 69 y la estación naval de Stervisin seguían en pie, ya no se enviaba más apoyo. Una vez dicho esto, continuemos con el capítulo 6, adelante. Comenzamos el capítulo 6, atentos, 12 años después de la infección, lo que lo convierte en el último episodio de la línea temporal de Infected. Este capítulo nos muestra a dos chicos intentando tener visión sobre algo que está pasando en la calle. Cuando ya están en un lugar que les permite tener la visión que querían, pueden observar cómo hay unos sobrevivientes con uniformes abriendo paso a lo que parece ser un tanque. Cuando este se posiciona en el lugar que le indican, dispara contra un grupo de infectados que estaba enfrente de ellos. ¿Reconocen a este infectado? Pues sí, él es Brad, del capítulo 3. Los chicos saben que esa explosión va a llamar la atención de muchos infectados, por lo que deciden marcharse de ese lugar. Cuando llegan al refugio en donde viven, le informan al líder del refugio, el cual se llama Atlas, que los hombres de Deadman, líder del que parece ser su grupo enemigo, tiene en sus manos un tanque, pues ahora que ya poseen proyectiles pueden acabar con lo que sea. Entonces Atlas propone un plan para poder acabar con el tanque antes de que éste llegue al refugio y lo destruya. Al día siguiente, todos se preparan para el plan de Atlas, todos se posicionan alrededor de un callejón, parece ser que están tramando una emboscada. Una vez que todos están en sus posiciones, Thomas hace un disparo al aire para así poder llamar la atención de los hombres de Deadman que estaban algo cerca de donde están ellos. Los hombres de Deadman escuchan estos disparos y deciden ir a investigar. Cuando llegan al lugar donde Thomas y su amigo se encuentran, Chris dispara a uno de los hombres de Deadman, dando la señal para que Thomas y su amigo Tim corran hacia un callejón. Entonces los hombres de Deadman comienzan a perseguirlos. Obviamente todo esto es una trampa, pues cuando los hombres de Deadman llegan al callejón donde están Thomas y Tim, comienzan a dispararles, consiguiendo matar a todos. Cuando todo esto estaba sucediendo, parece ser que el hombre que iba manejando el tanque escuchó los disparos y no tenía un buen presentimiento de lo que estaba pasando, así que salió del tanque y se escondió en un callejón que estaba atrás. ¿Reconocen ese auto? Pues sí, se trata ni más ni menos que del auto que conducía Tom para distraer a los terroristas del capítulo 3. De hecho, a lo lejos podemos ver su cadáver. El grupo comienza a tomar las armas de los hombres que mataron, y se preparan para destruir el tanque. Cuando Atlas y Chris se encuentran colocando los explosivos al tanque para poder destruirlo, entonces de la nada aparece Deadman silenciosamente atrás de ellos y asesina a Chris. Cuando Atlas da la vuelta ve a Chris asesinado y a Deadman apuntándole con un arma. Este le explica a Atlas que su grupo necesita ese tanque para poder defenderse, a lo que Atlas le pregunta de quién necesitan defenderse. Deadman le responde que hace tiempo envió a alguno de sus hombres a los Santos, y estos le informaron que vieron una especie de ejército grande y bien armado. Explica que cuando sus hombres se acercaron a los soldados, estos terminaron asesinados y únicamente uno pudo escapar y fue el que les informó. También Deadman habla sobre que hace 2 días su grupo interceptó una transmisión de radio donde los soldados informaban que se estaban preparando para llegar a las Venturas. Es por eso que Deadman necesita el tanque. Tim le informa a Atlas que se dirige una horda grande de infectados hacia su posición. En un momento Deadman es distraído por unos infectados, así que Atlas aprovecha y noquea a Deadman. Atlas no pierde el tiempo y comienza a colocar los explosivos en el tanque. Deadman despierta del noqueo y comienza a dispararle a Atlas. Atlas huye hacia el callejón donde estaban antes y encuentra de milagro un arma, ya que Thomas no quiso llevársela porque tenía mucha sangre. Coloquen muchos explosivos para que esa cosa explote, muchachos. Deadman persigue a Atlas para matarlo, pero no contaba con que este encontraría un arma, así que le trama una trampa y Atlas consigue dispararle a Deadman. Atlas escucha que se aproxima un grupo de infectados, por lo que procede a presionar el botón que activa las bombas, las cuales explotan el tanque y a los infectados que estaban pasando. Deadman antes de morir le informa al que parece ser la segunda persona al mando de su grupo, que debe atacar al refugio de Atlas para vengarlo a él y a sus hombres, y también para conseguir más recursos para cuando lleguen los soldados.
Algo que se me olvidó mencionar, es que este segundo líder del grupo de Deadman, le informa que los soldados ya llegaron a la entrada de las Venturas, por eso es que Deadman le pide que ataque al grupo de Atlas, sin embargo, este no contaba con que Thomas tenía un radio de un hombre que había matado y estaba escuchando toda la conversación. Atlas se reúne con el grupo, entonces Thomas le quiere contar lo que escuchó por el radio, pero Atlas ya sabe lo que Thomas le quiere decir, así que les pide a todos que suban al camión y se vayan al refugio. 2 días después, podemos ver que las personas del refugio de Atlas y Deadman al parecer han llegado a una alianza, para poder combatir al ejército que se avecina. Todos se están preparando para el ataque que viene en camino. La pantalla se pone en negro y a los pocos segundos podemos escuchar cómo comienzan los disparos y las bajas, lo que nos da a entender que el ataque ha comenzado. Enemigos a las 12, dispare. Bien. ¿Qué puntos importantes podemos sacar de este capítulo? Primero, en la ciudad de las Venturas, hay 2 considerablemente grandes comunidades de sobrevivientes, la primera es la comunidad de Atlas, y la segunda es la comunidad de Deadman. Al parecer estos 2 bandos o grupos, tenían sus diferencias, pero debido al ataque que se acercaba, han decidido dejarlas atrás y unir fuerzas. Segundo punto. Parece ser que después de 12 años ha llegado un ejército a San Andreas, por todo lo que escuchamos de Deadman, no vienen en busca de paso unir fuerzas, sino a acabar con todos los sobrevivientes o algo así. Este nuevo ejército tendrá su explicación en el capítulo final. Pues sin nada más que decir, comencemos con el capítulo 7. Podemos ver que tenemos una recopilación sobre los enfrentamientos que están sucediendo en los Santos durante los primeros días de la infección. Ahora, nos situamos 3 días después de que comenzó la infección, vemos como una familia conformada por una pareja de personas longevas y su nieta, sus nombres son Hansel, Carol y Jasmine. Al parecer Jasmine se encontraba visitando a sus abuelos en San Andreas, y para su mala suerte la infección comenzó. Sus abuelos saben que ella quiere regresar con sus padres, por lo que ellos quieren llevarla con sus padres, pero saben que eso ahora es imposible, pues hay rumores de que ningún civil ha sido evacuado de los Santos. Cuando Hansel estaba caminando por la base, podemos escuchar a un soldado decir que las personas que tengan al final de su identificación las letras P, I, deberán pasar al área de diagnóstico. Estas letras significan potencial infeccioso. En otro capítulo podremos saber qué le pasará a estas personas. Hansel ve que hay una zona custodiada por la seguridad de Mayweather. Cuando le pregunta a un señor que estaba ahí, este le dice que la seguridad de Mayweather se encuentra evacuando a las personas ricas de los Santos, y podemos ver cómo están tratando a los ricos como si estuvieran en una zona VIP. En una escena podemos ver a Tony y a Daniel del capítulo 4, al parecer Mayweather no evacuó a todos sus empleados. También podemos ver un pequeño cameo mío. También podemos ver un error, y es que en una de las siguientes escenas, podemos ver parte del helicóptero que se supone que ya había despegado. Cuando Hansel se acerca a uno de los guardias, este inmediatamente le dice que están cobrando $50.000 por evacuar a una persona, pero que si no tiene el dinero que se quite, y no estorbe a las personas que sí lo tienen, entonces Hansel se va del lugar. Más tarde, Hansel le dice a su esposa Carol que tiene un plan para sacarla a ella y a su nieta de San Andreas. Este consiste en lo siguiente. Como ellos no tienen el suficiente dinero para pagar por lo menos a Jasmine la evacuación, Hansel les ofrecerá la llave de las bombas de gasolina que tienen en su estación de gas, una oferta que Mayweather no podrá rechazar, ya que la gasolina es un recurso muy importante en estos momentos, así que le pagará a un soldado para que lo lleve al departamento donde viven, tomar la llave de las bombas de gasolina y después ofrecérselas a Mayweather a cambio de que ellos los evacúen. Hansel le dice a Carol que le dirá al soldado que lo llevará, que él irá por sus medicinas, ya que si le dice que irá por una llave de bombas de gasolina, probablemente el ejército le quitará esas llaves. Carol, aunque no esté del todo de acuerdo con el plan, acepta, ya que es la única forma en la que pueden llevar a su nieta con sus padres. Ya en la noche, el soldado junto con Hansel llegan al edificio donde él vivía. El soldado le dice que busque sus medicinas lo más rápido que pueda, ya que si una patrulla los ve estarán en problemas, y que si algo sucede, el soldado tocará el claxon, así que Hansel corre hacia su departamento en busca de las llaves. Hansel comienza a buscar las llaves de las bombas de gasolina.
Mientras él hace esto, debido al sonido que hizo el Humvee, algunos infectados son atraídos, pero el soldado no nota esto, ya que está hablando por teléfono con alguien, y es en ese momento en el que los infectados comienzan a devorárselo. Cuando Hansel encuentra las llaves, al salir del edificio ve a los infectados devorando al soldado, por lo que decide subir al Humvee y conducir hacia la base donde estaba. Cuando Hansel entra en una calle, ve que hay un puesto de militares, por lo que decide esconder sus llaves debajo del tapete. Cuando los soldados ven a Hansel, inmediatamente le piden que baje del vehículo, y le preguntan que cómo consiguió ese vehículo. Hansel les contesta que encontró el Humvee abandonado, así que subió al Humvee, vio que estaban las llaves y condució hacia un lugar seguro. Los soldados dudan de eso, así que uno comienza a inspeccionar el Humvee y el otro avisa a la base qué le pasó al pelotón de ese Humvee. El soldado que estaba registrando el Humvee le avisa al otro soldado que el Humvee lo estaba usando Rod, y se dio cuenta de esto por una foto de su perro de Rod en la visera. Entonces el otro soldado pregunta en la radio cuál es el estado del soldado Rod, a lo que le dicen que desconocen el estado del soldado y lo único que se sabe de él es que estaba hablando con otro soldado y de la nada la llamada se cortó. Entonces los soldados comienzan a hablar, uno de ellos cree que Hansel mató al soldado para robar el Humvee, ya que hay rumores de que terroristas han estado amenazando a personas obligándolas a hacer cosas por ellos. Los soldados le apuntan a Hansel y comienzan a preguntarle cómo verdaderamente consiguió el Humvee. Hansel les vuelve a repetir la manera en que consiguió el Humvee, los soldados no le creen y le advierten que si no les dice la verdad, le dispararán. Entonces de la nada aparece detrás de un soldado un infectado y comienza a morderlo, el otro soldado se distrae matando al infectado. Hansel aprovecha este momento y le dispara al soldado con el arma que estaba en el Humvee. Hansel queda en un momento de shock, pero sabe que si se queda ahí, probablemente lleguen más soldados y lo maten, entonces se va de ese lugar hacia la base. Ya en la base, un guardia de Mayweather le comenta a su jefe sobre la oferta de Hansel. Al jefe le interesa esta oferta, ya que así podrían pagar deudas que tienen con el ejército, así que mañana le dirá al comandante del ejército si estas bombas de gasolina les interesan, y de ser así, entonces enviará a un grupo de guardias para verificar el estado de las bombas, y si estas se encuentran funcionando, entonces los evacuarán de San Andreas. El guardia le dice a Hansel que mañana por la mañana venga otra vez y traiga consigo las llaves. Al día siguiente, Hansel junto con su esposa y nieta, están en la espera de que el grupo de guardias les confirmen si las bombas se encuentran funcionando. El grupo de guardias se encuentra con algunos infectados, pero logran matarlos. Entonces proceden a verificar las bombas de gasolina, y como dijo Hansel, estas se encuentran aún en perfecto estado, entonces le avisan a su jefe que lo que dijo Hansel era cierto. Así que el jefe cumple con su promesa, y evacúa a la familia de Hansel. Y así, es como termina este capítulo. Bien. Básicamente este capítulo nos muestra cómo es la manera en que Mayweather estaba operando durante la infección, evacuando a sus clientes o personas que pudieran pagar la evacuación, pero no a sus empleados, ya que vemos que Tommy y Daniel todavía se encuentran en San Andreas 3 años y medio después de la infección. También se nos habla sobre una deuda que tiene Mayweather con el ejército. Otra cosa también, y es que en otro capítulo podremos saber qué hacía el ejército con las personas que ellos catalogaban como potencial infeccioso. Una vez dicho eso, sigamos con el siguiente capítulo. Comenzamos el capítulo con la escena de un tipo en una moto conduciendo hacia un pueblo. Cuando llega al pueblo al que se dirigía, le avisa a dos señores que estaban ahí, los cuales se llaman Arnold, Maverick y Ethan. De hecho pudimos ver a Ethan en el capítulo anterior, en la base militar. Ethan les dice que el ejército no podrá llevar a la horda de infectados hacia una carretera que está junto a la playa, debido a que no cuentan con el suficiente equipo para mover un avión caído que está ahí obstruyendo la carretera, y que tampoco podrán evacuar a la gente del pueblo, ya que aún siguen asegurando las carreteras hacia San Fierro, porque en este punto de la línea temporal de Infected, Los Santos y Las Venturas han caído, por lo que solo queda en pie San Fierro. Estamos hablando de aproximadamente 4 meses y medio después de la infección. Arnold y Maverick están muy en desacuerdo con esa decisión del ejército, ya que no les dan nada de confianza que los infectados pasen cerca de ellos. Así que al señor Arnold se le viene a la mente un plan para evitar que los infectados se acerquen a su pueblo, pero antes de que lo escuchemos, la cámara se aleja. Al día siguiente, vemos una escena de un grupo de infectados en un bosque, los cuales son atraídos por el sonido de un helicóptero que estaba pasando por ahí.
A la escena siguiente, vemos como Arnold está hablando con un señor que era dueño de un aserradero. Arnold le dice al señor que si le puede prestar las llaves de los camiones que usaban para transportar la madera, para así evitar que los infectados pasen cerca de su pueblo. El señor acepta, pero le dice que tiene que ir a traer los camiones que se quedaron parados en el bosque cerca de una cabaña. Arnold le dice que sí y toma las llaves de los camiones. Unos momentos después, vemos como un helicóptero de Mayweather llega al pueblo. Al parecer el señor Arnold le habría hecho algunos favores a Mayweather, y estos como forma de pago le han dejado algunas provisiones a Arnold. Después de dejar las provisiones, el helicóptero de Mayweather se va. Arnold le dice a Maverick y a Ethan que ya tiene las llaves de los camiones, y ahora lo que tienen que hacer es ir por ellos. Así que los tres junto con otro señor del pueblo se dirigen hacia donde están los camiones. Cuando llegan ahí, Maverick les explica que tienen que estacionar en un punto los camiones en forma vertical. El primero en llevar un camión es Maverick. Mientras todo eso pasa, vemos una escena donde dos soldados están llevando a una horda de infectados hacia la playa para así poder lanzar una bomba hacia ellos. Estos infectados son los que pasarán cerca del pueblo donde vive Arnold. Después de un tiempo, los cuatro terminan de estacionar los camiones para así impedir el paso de los infectados, y también consiguen que el ejército no pueda mover los camiones por lo grandes y pesados que son. Maverick le dice a Ethan que vaya por un camión que aún queda, el cual lo utilizarán para poder bloquear otro camino. Ethan se va corriendo hacia el lugar en donde está el camión restante, pero cuando Ethan sube al camión, observa que unos infectados comienzan a seguirlo, por lo que conduce lejos de ellos a toda velocidad. Arnold se percata de que Ethan ya se ha tardado, por lo que decide ir a echar un vistazo de lo que puede estar pasando, pero cuando llega al pueblo, ve que hay infectados en las calles. Ethan le grita que suba al techo donde está él para estar a salvo. Ethan le dice que condujo a toda velocidad para escapar de los infectados, pero que en un momento ya no pudo controlar el camión y se estrelló, y los infectados lo siguieron. Arnold saca un arma que tenía guardada, y comienza a dispararle a los infectados. Maverick y el otro señor escuchan estos disparos, así que deciden ir al pueblo para ver qué está pasando. Cuando llegan, Arnold los ve, y entonces le grita a Maverick que lleve a los infectados a la carretera lejos del pueblo. Entonces Maverick saca un arma y dispara al cielo para atraer a los infectados del pueblo hacia ellos y alejarlos de ahí. Los militares llegan a la parte donde están los camiones estacionados, entonces no les queda de otra que cancelar el bombardeo, ya que no pueden pasar debido a los camiones. Uno de los soldados escucha a Maverick y al otro señor, y entonces los amenaza a los dos con que si no quitan los camiones, les va a disparar. Maverick le dice al otro señor que corra, ya que los infectados vienen detrás de ellos. Los infectados empiezan a ser atraídos por los disparos de los soldados y podemos escuchar a lo lejos que los soldados son devorados. Entonces Maverick y el otro señor regresan al pueblo. Vemos una escena en donde al parecer los habitantes del pueblo lo están abandonando, ya que saben que más infectados vienen en camino. Después de conducir algo, estos se paran para poder conversar sobre a dónde dirigirse. Entonces Ethan le avisa a los demás que algo se aproxima, y estos serían terroristas con al parecer vehículos militares que consiguieron robar, hasta incluso vemos un tanque. Parece que están tan ocupados que ni siquiera les importa la presencia de los habitantes del pueblo. Finalmente el capítulo termina con Ethan preguntando a dónde se dirigen, a lo que Arnold le responde que no lo sabe. Entonces termina el capítulo. Muy bien. Ahora, ¿qué puntos importantes podemos sacar de este capítulo? Para empezar, primero veamos esta pequeña parte del intro del capítulo 2. Para de frenar a las personas infectadas y a los terroristas en San Fierro, la última ciudad que queda de San Andreas. Esos infectados que invadieron ese puesto militar, son los mismos infectados a los que el ejército iba a lanzarles una bomba, pero debido a que la gente del pueblo impidió el paso a los soldados para llevar a los infectados al punto estratégico, los infectados no fueron eliminados, y, con la ayuda de los terroristas que vemos al final del capítulo, es que lograron invadir el puesto militar. Segundo punto. Comienza la caída de San Fierro. Debido a que se acercaba a San Fierro la gran horda de infectados por el lado sur de la ciudad, la mayoría del ejército se empezó a concentrar en esa zona, para evitar que los infectados entraran a la ciudad.
Sin embargo, el puente Gun Bridge quedaría demasiado vulnerable al solo tener un pequeño grupo de soldados cuidándolo. Los terroristas aprovecharían esta oportunidad y comenzarían a atacar al grupo de soldados que estaba ahí. Debido a que los terroristas eran muchos y estaban atacando con todo su armamento, los soldados no pudieron hacer mucho y terminarían cayendo. Y así es como empezó la caída de San Fierro. Poco tiempo después el ejército ya no podría hacerle frente a los terroristas y a los infectados que había en San Fierro. Pues bueno, ahora continuemos con el penúltimo capítulo de la serie. Este capítulo se sitúa en el día exacto de la infección. Podemos ver a un chico que está dormido llamado Camilo. Camilo es despertado por su hermana Kiara, la cual le dice que empaque sus cosas porque van a salir. Camilo, después de empacar sus cosas, le pregunta a Kiara qué está sucediendo, a lo que ella le responde que la gente está totalmente fuera de control, y que hay policías y soldados por toda la ciudad, lo cual no es una buena señal. Kiara planeaba salir de Los Santos por la salida que está cerca del barrio de los ricos, pero cuando llegó ahí, ya era muy tarde, pues la policía había bloqueado la salida. Algunos días después, podemos ver a Kiara y a Camilo en la misma base militar en la cual estaba Hansel, Carol y Jasmine. También podemos ver en una escena donde están llevando a las personas que tenían en su identificación PI a otro lugar. Camilo dice que cuando esas personas se iban, ya nunca más las volvían a ver. Creo que es más que claro que les pasaba. Camilo era de esas personas que creía que el ejército tenía todo bajo control por ser uno de los mejores del mundo, pero cuenta que a medida que pasaba el tiempo, la situación iba empeorando más. Después de 6 meses del día de la infección, Camilo comenta que podían moverse libremente por todo San Andreas, pues a estas alturas, ya no quedaba ninguna ciudad a salvo. En una parte, Camilo dice que después de 2 años de sobrevivir, comenzó a notar que veía a menos soldados. Si recordamos el mensaje final del capítulo 2, el Pentágono dejó de enviar soldados y armamento hacia San Andreas, debido a que ya en ese momento los terroristas y el virus había llegado a todo Estados Unidos. Esto sería confirmado un año más adelante, por un soldado desertor que encontraron Kiara y Camilo en el pueblo de Las Barrancas, el cual estaba en la base que estaba en San Fierro del mismo capítulo 2. De hecho, el soldado dice que antes de desertar, se estaban enviando unidades al puerto de Los Santos. Este puerto sería el refugio de los muelles, al que llegan Ford y Sofía del capítulo 3. El soldado dice que también se enviaron unidades de otra base que estaba al oeste de Las Venturas. Esta base es el Área 69. Al parecer todas las bases militares que aún quedaban en San Andreas enviaron a sus unidades hacia el refugio de los muelles. Unos 2 años después, los hermanos encontrarían a una familia inglesa en el aeropuerto de Las Venturas. El señor de la familia, que es un piloto privado de aviones, cuenta que su esposa e hija estaban de vacaciones en Las Venturas cuando la infección sucedió. Aquí hay un error, y es que el señor dice que trató de llegar a San Andreas por 2 años. Estuve 2 años intentando llegar aquí, pero no tenía un medio para llegar, y aparte de eso ni el gobierno inglés ni el estadounidense permitían que alguien se acercara a Estados Unidos. Cuando en verdad debieron ser 4 años. También dice que cuando la guerra inició, su jefe murió, entonces tomó un avión y se dirigió hacia San Andreas. El señor pensó que tal vez algún misil lo derribaría por entrar a Estados Unidos, pero no, esto debido a que Estados Unidos aún se encontraba combatiendo a infectados, que ya ni le prestó atención a quien se acercaba a San Andreas. Kiara le pregunta al señor sobre qué guerra está hablando, a lo que él le responde que Europa ha entrado en una guerra contra infectados y contra soldados. Ojo aquí, soldados, no terroristas. Para los hermanos esta noticia es algo impactante, pues que logren salir de San Andreas o de Estados Unidos no les garantiza que ya puedan ir a un lugar seguro. Después vemos un avión despegando en el que va la familia inglesa marchándose de San Andreas. Tenemos un salto temporal, en donde podemos ver a los hermanos que ya han crecido, pues la apariencia de los dos ha cambiado. Y a continuación tenemos un resumen de algunas cosas que los hermanos han tenido que vivir con la infección. Camilo cuenta que han enfrentado a todo tipo de personas, comenzando con soldados, terroristas, sobrevivientes, y por supuesto, a infectados. También narra que han recorrido todos los rincones de San Andreas. Pues en una escena podemos ver a la base de San Fierro, como si algo la hubiera destruido.
podemos ver cómo los hermanos están observando a lo lejos a algunos integrantes del refugio de Atlas del capítulo 6. Y por último, vemos a los dos hermanos sentados en una plataforma alta. Camilo le pregunta a Kiara sobre qué cree que habrá ahí dentro de 15 años, Kiara quiere ser optimista y le responde que le gustaría ver a personas que no se maten ni se coman entre ellos, y vemos una toma de lo que quedó del ejército cuando se instalaron en el refugio de los muelles. Algunos meses después, vemos que Kiara está buscando algunas provisiones en una zona del suroeste de San Andreas. Después de que las encuentra, sube a un vehículo donde está su hermano esperándola. Kiara sube al vehículo y Camilo pone marcha hacia algún lugar. Camilo dice que después de sobrevivir 12 años en San Andreas, jamás olvidará un día en especial, y es que vemos a los dos hermanos acampando y charlando en una playa. Camilo dice que le gustaría tener una motocicleta chopper, ya que cuando era niño su padre tenía una motocicleta y lo sacaba a pasear en ella. Kiara le dice que la única que ha visto fue una motocicleta negra que encontraron a las afueras de Los Santos. La motocicleta de la cual están hablando se trata de la motocicleta de Ford del capítulo 4. Kiara le dice a Camilo que podrían ir a buscar una a la concesionaria que está en San Fierro. Camilo le dice que por el momento no tiene ganas de regresar a San Fierro, esto debido a que vio que la resistencia de San Fierro estaba destruida. Entonces Camilo se para agitado, y le dice a Kiara que sí también está viendo lo que él ve. Ella dice que sí, entonces los dos observan que se están acercando algunos barcos, helicópteros y aviones. Y así es como el capítulo termina. De acuerdo, ¿qué puntos importantes podemos sacar de este capítulo? Primero, ha comenzado una guerra en Europa. Como lo dijo el piloto privado, como los habitantes que aún quedan con vida en San Andreas, al estar desconectados del mundo, no se enteraron que también el virus llegó a Europa y que ha comenzado una guerra, no con terroristas, sino con un ejército. Segundo punto. ¿Qué sucedió con los soldados que aún quedaban en San Andreas? Pues como vimos en el capítulo 4, el ejército iba a ocupar el refugio de los muelles según ellos para una entrega de bombas. Pero al final no pasó nada, pues esto se evidencia en el capítulo 6 y en este, pues aún seguimos viendo gran cantidad de infectados por las calles, y ninguna prueba de que hubo algún bombardeo. Entonces, ¿qué pasó con el ejército? Eso será explicado en una imagen o mini episodio que subiré próximamente. Tercer punto. La llegada del nuevo ejército. Al final del capítulo, podemos ver que se está aproximando un ejército hacia San Andreas. Este ejército es el mismo del que se habla en el capítulo 6, pero, estas escenas que vimos en este capítulo, suceden 2 meses después de que los hombres de Deadman le informaron sobre este nuevo ejército a él. Pues bueno, ahora sí, iniciemos con el capítulo 10, el final. Comenzamos este capítulo con un grupo de 4 sobrevivientes bajándose de un auto. Ellos son Aaron, Celia, Max, y Paul. Aaron les dice que mantendrá alejados a los infectados de los 3 por 20 minutos, y que después de eso se tendrán que ir. Así que los 3 se esconden detrás de un lugar para matar a unos infectados que estaban enfrente de ellos. Cuando los terminan de matar, Max se levanta para seguir avanzando, pero ve que algo se acerca, entonces les dice a Celia y a Paul que se mantengan todavía escondidos, pues un auto se estaba acercando, y de él bajan 2 tipos que al parecer los están buscando. Uno de los tipos comete el error de dispararle a 2 infectados, ya que con esos disparos va a llamar la atención de los infectados que estaban en la base militar de la estación del metro. Max dice que llevará a esos 2 tipos lejos de ellos para que así puedan buscar lo que necesitan. Entonces Max rompe una botella y así llama la atención de los 2 tipos para que comiencen a seguirlo, pero también llamaría la atención de los infectados que estaban en la estación del metro. Celia y Paul aprovechan que ya no hay nadie cerca, y entonces se meten a un taller mecánico para buscar la pieza de un barco que la necesitan para poder hacerlo funcionar. Paul comenta que el dueño del taller mecánico también arreglaba de vez en cuando piezas de barcos. De hecho, Paul dice que la pieza que buscan es de las piezas más fáciles de encontrar.
Después de un rato de buscarla la encuentra, pero Paul le dice a Celia que la pieza necesita lubricante para poder funcionar. Celia le pregunta si el lubricante para autos podría funcionar, a lo que Paul le dice que no, que el único lubricante que tal vez podría funcionar, es el que se usa en armas, por lo que ahora tienen que ir a una ammunition. Mientras todo esto pasaba, Max condujo a los dos tipos hacia un callejón sin salida. Max sube a una barda para cruzar al otro lado y con su arma le dispara a una caja que servía para escalar el muro. Los dos tipos iban a intentar con la ayuda del otro, cruzar el muro. Pero se dan cuenta de que los infectados de la base los han encontrado, entonces uno de ellos lanza una granada para matar a la mayoría. Cuando Paul y Celia salen del taller, vemos que están siendo observados por una camioneta con dos tipos sin que ellos se den cuenta. Entonces los cuatro se reúnen para ir a la ammunition en busca del lubricante. Cuando ya llegan ahí, entran a la ammunition y comienzan a buscar el lubricante. Paul encuentra el lubricante que necesitaban, pero cuando ya se iban a ir, se dan cuenta que hay infectados afuera de la tienda queriendo entrar. Celia le dice a Aaron que por qué esos infectados están ahí, si se suponía que los había alejado. Aaron le dice que sí lo hizo, pero que probablemente alguien los atrajo hacia ellos, y ese probablemente es Navarro. Navarro es el líder de los dos tipos que persiguieron a Max, y también del que estaba conduciendo la camioneta mientras espiaban a Celia y a Paul. Uno de los hombres de Navarro le pregunta si le disparan a la entrada de la tienda, para así hacer que los infectados entren. Navarro responde que no, de hecho él les dice que maten a los infectados que están ahí, ya que si ellos entraron a la ammunition es por algo importante, ya que armas no quedan ninguna. Entonces los hombres de Navarro comienzan a dispararle a los infectados para así dejar despejada la entrada de la tienda, para que el grupo de Aaron pueda irse de ese lugar. El grupo de Aaron sale de la tienda al escuchar los disparos, y observan que todos los infectados están muertos, entonces se van de ese lugar. Pero cuando se dirigían a su refugio, empiezan a observar que algunas partes del camino están bloqueadas por alguien, ya que antes no había nada obstruyendo el camino. Entonces los cuatro son obligados a tomar otros caminos para llegar a su refugio, hasta que en una calle son bloqueados por los hombres de Navarro. Este les pide que bajen del vehículo con las manos arriba, y les dice que les entregue la pieza que encontraron. Max le dice a Celia que le entregue la pieza a Navarro, así que Celia no tiene de otra que entregarla. Pero justo en el momento en el que Celia le iba a dar la pieza, le rocía en la cara gas pimienta y aprovecha esta oportunidad para amenazarlo con un cuchillo. Celia amenaza a Navarro para que los deje ir, Navarro acepta y entonces los cuatro se van de ese lugar, pero Navarro tiene un plan, por eso es que los deja ir sin hacerles nada. Tiempo más tarde, en la noche. Vemos que los cuatro sobrevivientes están cenando y hablando, Paul mientras se encuentra colocándole lubricante a la pieza del barco. Rato después, Max se acerca a Paul el cual estaba haciendo guardia. Max le pregunta a Paul si sucede algo, ya que lo estaban llamando pero no hacía caso. Paul le dice a Max que tiene un pensamiento que no sale de su cabeza. Paul le cuenta a Max que aún no termina de entender por qué el gobierno dejó de ayudar a las personas de San Andreas, y es que no tendría lógica, ya que si el gobierno hiciera esto, muchos países se le vinieran encima a Estados Unidos por hacer eso. Max, Paul, Celia y Aaron aún no saben que al resto del país ha llegado el virus y los terroristas, desde hace ya 10 años. Ya que este capítulo está situado 12 años después de la infección. Max le dice a Paul que vaya a descansar mientras él hace guardia por él, a lo que Paul acepta y se va a descansar. Esa misma noche, Navarro le dice a sus hombres que agarren toda la munición, armas y comida que tengan, ya que será una noche muy larga. Uno de los hombres le pregunta que a dónde irán. Navarro les dice que irán a buscar por toda la costa de los Santos el barco que está reparando el grupo de Aaron, para esperarlos hasta que vayan por él, y tramarles una trampa. El otro tipo le pregunta a Navarro que cómo encontrarán el barco que están reparando, si hay decenas de barcos en los Santos. Navarro les dice que solo es cuestión de revisar si las aspas del barco se encuentran sin suciedad y sin algas, ya que significa que alguien las ha limpiado. Así que los hombres de Navarro comienzan la búsqueda del barco. Al día siguiente, el grupo de Aaron se dirige hacia el barco que están reparando, ya que cuando lo terminen de reparar, se irán de San Andreas. Cuando llegan al muelle en donde está su barco, son sorprendidos y rodeados por los hombres de Navarro. Este les dice que les den la pieza del barco, que no les queda de otra, así que Celia tira al piso la pieza del barco.
Navarro les dice que ya no puede confiar en ellos por lo que le hicieron ayer, entonces les dice que los matará, a lo que Paul le dice que si como humanos siguen haciendo eso, todos los humanos morirán y los infectados habrán ganado la pelea. Entonces todos escuchan que se acerca una gran horda de infectados, un hombre de Navarro le dice que los 4 no son suficientes para acabar con todos los infectados. Aaron le dice a Navarro que los deje usar sus armas para ayudarlos, aunque Navarro no está del todo de acuerdo, termina aceptando ya que no le queda de otra. Entonces todos unidos comienzan a pelear contra los infectados. Se están acercando cada vez más. Retrocedan, retrocedan. Los dos grupos unidos han podido acabar con todos los infectados, pero no todo es felicidad, ya que se acercan más infectados, y ya no quedan las suficientes balas para pelear. Entonces podemos ver como un misil es lanzado hacia los infectados por parte de un helicóptero, y empezamos a ver cómo comienzan a llegar a la playa un grupo de soldados, al parecer es una especie de ejército. Los dos grupos se quedan sorprendidos por lo que están viendo, no lo pueden creer. Cuando los soldados terminan con todos los infectados del área, se percatan de que hay un grupo de sobrevivientes y comienzan a hablar con ellos. Un soldado les dice que no les harán daño y que bajen sus armas, que ellos vienen para ayudarlos, aunque los dos grupos no les creen a los soldados, este le dice que de no ser cierto lo que les dijo, probablemente ya les hubieran disparado, que mejor bajen sus armas y les darán comida y agua, los dos grupos aceptan y bajan sus armas. Después de un largo rato, el general de los soldados comienza a explicarles quiénes son y a qué han venido, él explica que son un nuevo ejército llamado República Militar de Liberación Mundial. El general es el encargado de que sus unidades lleguen a las costas de un país, después se hace un reconocimiento del área, y comienza la etapa del bombardeo, y el resto de infectados que aún queden con vida, son eliminados por las tropas de tierra. Su propósito es ayudar a recuperar países que han sido afectados por el virus, de hecho el general comenta que han recuperado gran parte de Rusia, Alemania, Serbia y parte de Europa Central. Celia le pregunta al general, ¿qué hacen con los supervivientes que encuentran y no aceptan unirse a su ejército? El general responde que les dan algo de provisiones y los dejan seguir su camino. Por último, el general comenta que ellos estiman que todo Estados Unidos está completamente perdido, y es por eso que ellos han venido a recuperar lo que antes era Estados Unidos, ya que este país era muy importante para el mundo. Y, así es como este capítulo llega a su fin. Pero, no se vayan, ya que hay una escena postcréditos. Vemos que los hombres de Deadman, del capítulo 6, están observando a lo lejos al parecer al nuevo ejército que llegó. Uno de los guardias, dice que le informará a Deadman sobre el avistamiento, para que les dé instrucciones. Y, ahora sí, el capítulo termina. Bueno, antes de comenzar con los puntos importantes del capítulo, me gustaría decir una curiosidad, y es que pocos se habrán dado cuenta que Max es el señor que aparece en las miniaturas de los episodios, de hecho hasta tiene una pequeña aparición en el capítulo 5. Cuando un soldado dice: ¿Me copias? Ok, aquí vamos. ¿Qué esperan para sacar a esos civiles de aquí? Se está refiriendo a Max y a su esposa que estaban ahí, al parecer alguien de mucha importancia para ellos se encontraba en el hospital. Ok, una vez dicho eso, comencemos con el único punto importante que abarca muchas cosas. Primer punto. El RMLM, o sea, la República Militar de Liberación Mundial. Como vimos al final de este capítulo, uno de los generales de este nuevo ejército, les dice al grupo de Aaron y Navarro que sus intenciones son volver a construir el mundo como era antes, y de hecho dicen que las personas que no se quieran unir a su ejército, les dan provisiones y dejan que sigan su camino, pero, ¿qué tan cierto es esto?
Pues en el capítulo 6, Deadman explica que cuando sus hombres se acercaron para hablar con ellos, estos terminaron muertos, entonces, ¿será una mentira todo esto que dijo el general? Además, Deadman dice que este nuevo ejército venía preparado para atacarlos al llegar a las Venturas, ya ni siquiera para hablar, sino atacarlos. ¿Acaso los supervivientes que aún quedan en San Andreas son una amenaza para su plan de reconstrucción? ¿O toda aquella persona que se niegue a unirse a ellos termina asesinada? Piénsenlo y díganmelo en los comentarios. Otra cosa importante que comentar, es que si pusiéramos el capítulo 6, el final del capítulo 9 y el capítulo 10 en una línea del tiempo. Primero colocaríamos el capítulo 10, el cual se sitúa 2 meses antes de que los hombres de Deadman le informaran sobre la llegada del RMLM, después de 1 mes y medio, Deadman lograría interceptar el mensaje donde dicen que comenzarán a atacar al resto de sobrevivientes que quedan en las Venturas, por lo que en nuestra línea del tiempo, el siguiente capítulo es el 6. Y por último, 1 mes después de que el RMLM comenzará los ataques en las Venturas hacia el refugio de Atlas. Es cuando comienzan a llegar más refuerzos del RMLM, por eso vemos hasta un avión gigantesco, con eso podemos deducir que tal vez tomaron el aeropuerto de Los Santos, o el Área 69, o el aeropuerto de las Venturas. Descartaríamos al aeropuerto de San Fierro, ya que Kiara y Camilo estuvieron en San Fierro un largo rato, y nunca se encontraron con soldados del RMLM. Por último, en el capítulo 9, el piloto privado habla sobre una guerra que estalló en Europa, él dice que no se estaban enfrentando a terroristas, sino a soldados, estos soldados de los que habla, son soldados del RMLM, al parecer este ejército esconde muchas cosas, y sus intenciones son diferentes a las que cuentan. Pues bueno amigos, con eso terminaríamos con la explicación y curiosidades de los 10 capítulos de Infected. Agradezco mucho pero mucho a todas las personas que me tuvieron paciencia para poder subir los 10 capítulos, en verdad, estoy muy agradecido con ustedes. Si tienen alguna otra duda respecto a la serie o quisieran comentar algo, pueden hacerlo, me encantaría leerlos. Ahora sí, por último, les invito a seguir mi página de Facebook, ya que es ahí donde subiré algo de contenido extra sobre Infected, como son las imágenes que explicarán algunas cosas de la serie. Pues bueno, ahora sin nada más que decir, me despido de ustedes hasta un próximo video, se despide su amigo, JaxDM5, hasta pronto.